Decía Oscar Wilde aquello de «Señor, dame valor y fortaleza para contemplar mi cuerpo y mi corazón sin asco». Y es que a veces somos demasiado críticos con nosotros mismos o sencillamente hemos hecho algo moralmente reprobable y que nos avergüenza. ¿Pero qué es el asco? ¿De dónde viene esa emoción? ¿En qué nos ayuda en nuestro día a día? ¿Se puede educar? Pues de todo esto hablaremos hoy. Ponte cómodo o cómoda, que comenzamos. Bienvenidos a Hemociclón, tu podcast sobre entrenamiento cerebral. Aquí aprenderás que tu cerebro construye tu realidad. Y aquí te daré las herramientas para que construyas un mundo que te haga sentir bienestar, o lo que es lo mismo, a estar bien. Pues hoy hacemos una pausa en nuestro proceso de profundizar en eso de la manipulación para repasar esta emoción básica. Según nuestra querida RAE, el asco es la impresión desagradable causada por algo que nos repugna. Pero, ¿cómo funciona? ¿Queréis un momento histórico de esos que cuento tapándome la nariz? Sé que sí, y si no, pues es tarde porque ya lo voy a hacer. Regresemos en el tiempo. Al principio de los tiempos, mucho antes de ser homínidos, el cerebro básico se especializó en sobrevivir. Para ello desarrolló la emoción del asco, cuya función era apartarnos de todo aquello que podía hacerle enfermar. Fruta en mal estado, carne podrida, animales venenosos, fluidos, olores nauseabundos, tacto viscoso o pegajoso, y gracias a ese desarrollo de nuestro cerebro hemos evolucionado hasta lo que somos hoy. El ser humano ha sobrevivido. El desarrollo de esas capacidades a día de hoy sigue siendo válido. Nos seguimos apartando de animales que intuimos pueden hacernos daño, o no nos gusta cuando un alimento no sabe o huele como debería. La basura, cuando lleva unos días, pues la tiramos, además de porque huele, sino porque instintivamente sabemos que están proliferando las bacterias que pueden hacernos enfermar. Las frutas, cuando se ponen blandas o verdes, o lo marroncito de los plátanos. Todo eso nos produce asco y aversión. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? Pues nuestra primera reacción es alejarnos de ello o tirarlo directamente. Es una acción y reacción. Si algo huele mal, tendemos a alejarnos de ello, ya sea de algo que está en mal estado o incluso si lo que nos olemos es un buen marrón en el trabajo. Y es que el asco y el miedo, del cual ya vimos, episodio número 2, van de la mano. Porque cuando sentimos el asco, inmediatamente se activa el miedo. De forma inconsciente, de forma instintiva y de forma instantánea. Imaginemos que abrimos un tupper de la nevera de algo que está en mal estado. El proceso a cámara muy lenta dentro de nuestro cerebro sería algo así como muy lentamente. ¡Uy! Esto huele mal. Fase 2. ¡Guau! ¡Qué asco! Fase 3. Mi miedo me dice: cuidado, puede contener virus y bacterias que te harán enfermar. Fase 4. Pongo cara de asco y lo tiro a la basura. Fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Cuando olemos un alimento en mal estado, ¿cómo reaccionas? Instintivamente te apartas la cara, además automáticamente, de la fuente del olor. Frunces la nariz, entornas los ojos y pones una mueca de disgusto. Esto, que es una reacción instintiva, natural y espontánea, se debe principalmente a eso. Alejarnos de lo que puede ser una contaminación. Algo que emane gases tóxicos, bacterias, hongos u otras sustancias que puedan causarnos una enfermedad. Otra reacción típica de nuestro cuerpo es la náusea. Esa reacción se da también de forma refleja y automática
para intentar expulsar cualquier sustancia que nos pueda causar un mal a nuestra salud. Otra cosa curiosa es que el asco tiene una fuerza estupenda para cambiar conductas. Si en algún momento hemos comido algo que nos guste, pero que nos haya hecho sentir mal, tendemos a evitarlo de forma fulminante. Seguro que te ha pasado con algún alimento que te gustaba y en algún momento te cayó mal y ya no lo comes. A mí me pasa con los mejillones en escabeche. Esa ha sido históricamente su función para la supervivencia. Con el paso de los años y la evolución natural, esta emoción ha ido cambiando y modificándose. Y hoy se demuestra de otras maneras. Piénsalo un momento. ¿De qué cosas te alejas hoy? ¿Qué cosas te producen rechazo? Pues la responsable de esas cosas es tu emoción del asco o la aversión. Hoy en día también nos alejaríamos de conductas que nos pueden producir asco y rechazo, como por ejemplo nos apartaríamos de una persona con una conducta violenta o con una conducta sexual poco apropiada, ya sea pedofilia, zoofilia, violación, incesto. También nos tendemos a apartar de ciertos grupos sociales que hemos considerado como malos culturalmente. Además, la emoción del asco nos es útil porque no solo aplica para temas de comida o de olores o de alejarnos de personas o conductas poco adecuadas, sino que también es responsable de nuestro gusto, no en el sentido de comida, sino en el sentido más amplio del gusto por la belleza, los colores, la combinación de estos. Ambos aspectos se activan en la misma parte del cerebro, la ínsula y el sistema límbico. Digamos que el asco o el desagrado sería la contraparte de lo que te agrada, por tanto está en la misma balanza pero en platos contrarios. En esto del asco podríamos diferenciar las dos leyes que parecen regirla. Una sería la ley del contagio. Cuando algo nos produce repulsión, procuramos no tener contacto con ello. Por ejemplo, un pañuelo con mocos. Espero que no estéis escuchando este episodio mientras coméis, ¿vale? Nadie en su sano juicio tocaría un pañuelo con mocos, salvo que sean los de tu hijo o de alguien que cuidas, en cuyo caso te dará asco, pero es el duro precio de querer cuidar a alguien. Otra ley que funciona es la ley de la similitud. Cualquier cosa parecida a algo que nos dé asco o que comparten características con algo que nos da asco también nos dará asco. Por ejemplo, la broma que le gastaba a mi abuelo de dejarle una caca de plástico en la puerta de la bodega. Si no sabes qué es plástico, pues no te atreverías a tocarla y a veces también te da un poquillo de repeluco eso, aunque sepas que es de plástico. En el ser humano se complica un poco más porque culturalmente también es, sí amigos y amigas, otra vez proclive a la manipulación. ¿Pero qué me estás diciendo, Alex? ¿Que el asco también puede manipularnos? Pues sí. Otra de las herramientas de la manipulación de masas, de la que hablaré en el siguiente episodio, es el asco. ¿Y cómo? Os preguntaréis intrigados. Pues por un lado, y como todo, pues pueden usarse para persuadir de cosas que son malas para nosotros. No sé si habéis visto los paquetes de tabaco donde muestran un pulmón negrísimo afectado por el tabaco junto a otro sano. O una campaña que había hace años antidroga donde un gusano se metía por la nariz con un ruido asqueroso. Pues son dos de los ejemplos positivos para evitar que se consuman sustancias peligrosas. Con el asco estamos intentando persuadir de estos malos hábitos. Pero también existe el otro lado, el lado negativo de esta manipulación, que estaría en intentar, por ejemplo, deshumanizar a los enemigos en una guerra para justificar su aniquilación con frases del tipo «Son cucarachas, hay que acabar con todos ellos». O, por ejemplo, «Son bestias salvajes, hay que aniquilarlos». Con esto se despoja de su humanidad al contrincante y ¿cómo no vas a pisotear a unas simples cucarachas? También sucede con ciertos colectivos sociales, como cuando se dice eso de «son inmigrantes que van a venir a tu país a comerse a tus mascotas», que se ha escuchado hace poco en uno de los países más desarrollados del primer mundo. ¿Quién va a querer algo así?
Pues eso, el mundo de la manipulación nunca se acaba. Y ahora vamos con la consejoteca. Normalmente cuando algo nos asquea tendemos a alejarnos de ello, pero ay amiga, ay amigo, hay veces que no nos queda otra que enfrentarnos a ello, que sería la otra vertiente del miedo, y echar una mano, cambiar pañales, cuidar de un familiar enfermo, limpiar una vomitona. En serio, que si estás escuchando este podcast mientras comes, déjalo, que no pasa nada, escúchalo cuando puedas, que yo no me voy a enfadar. Que me está dando como apuro. Como he dicho, el miedo y el asco van de la mano. Muchas veces algo que te da mucho asco puede llevarte a desarrollar un miedo irracional o incluso una fobia. Por ejemplo, a las arañas. Es importante entender cómo funciona el mecanismo del asco y del miedo y ver cuando un miedo puede ser por un peligro real y es simplemente un temor irracional a algo que nos desagrada. Párate un momento, respira hondo y pregúntate, ¿por qué me desagrada? ¿Conozco cuál es el riesgo al que me expongo? Y por último, ¿ese miedo es real o es algo que me han dicho? El asco es algo adaptativo. De pequeño a mí, por ejemplo, me daba asco la verdura. No toda, pero sí mucha en general. Si hubiera desarrollado una aversión a la verdura, hoy pues seguramente me faltarían muchos nutrientes básicos para mi salud. Pues eso es lo que se debe evitar, que un asco no acabe degenerando en una evitación total de un alimento. Por cierto, yo ya he vuelto a comer mejillones en escabeche, aunque siempre con moderación. Hay que entender cómo funciona el asco y darnos cuenta de que muchas veces el miedo que culturalmente nos han inculcado es eso, cultural. No podemos dejar que otros nos digan que ciertas personas son desagradables y creérnoslo a pies juntillas. Una actitud que he tenido de siempre y que me ha servido para abrir la mente es acercarme y conocer a esas personas que los demás tachaban como desagradables, así entre comillas. De lo único que te das cuenta cuando conoces a alguien es de que detrás de cada persona hay un ser humano que está luchando como tú y como yo por sobrevivir. Con sus herramientas, con lo que ha aprendido, con su experiencia, con sus circunstancias. Te darás cuenta de que hay gente muy pobre con un corazón muy grande, aunque no vista de marca. Y hay gente que viste de marca, de traje, de peluquería y que tiene la misma humanidad que una piedra. Pero para eso hay que querer molestarse en conocer a la persona. Y hasta aquí el programa de hoy. No sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho muy corto. Espero que os haya gustado y que disfrutéis coleccionando los consejos de la consejoteca, para que os ayuden en vuestro día a día. Con este episodio ya hemos cerrado el ciclo de las emociones básicas, que serían alegría, tristeza, asco, ira y miedo. Como recomendación podéis ver la película Del revés, donde se hablan de estas emociones y que además es muy divertida. Disney, patrocíname. Si os sirve, compartid este episodio con vuestros amigos y amigas más asquerosos y con aquellos que tengan el sentido de la estética un poco regulín. Dejadme esos alimentos que habéis cogido asco en los comentarios y os dejo como siempre mi mail info@hemociclón.com. Sed felices, que sois personas maravillosas. Muchas gracias por existir.